Un saludo a todos, mi nombre es Luis León y soy creador de ese canal de YouTube llamado Postmortem Videojuegos. El día de hoy les quiero presentar una nueva sección en mi canal que se va a llamar Detrás del Beat. En Detrás del Beat, mi idea es entrevistar a diferentes personas que trabajan o están relacionadas de alguna manera con el mundo de los videojuegos. Esto para dejar un registro de su trayectoria, quiénes son, cómo han estado vinculados con estos procesos y a la larga discutir diferentes temas para arrojar un poco de luz sobre cómo son estos procesos de creación o estudio de los videojuegos. Estos videos no van a reemplazar los videoensayos que ya realizo. La idea de estos es que sean más como podcast en video de una duración mucho más extensa. Quienes quieran ver el video completo, va a haber cierto material que va a estar complementando lo que estemos hablando. Quienes quieran escucharlo únicamente como un audio de fondo, también pueden hacerlo sin problema. Empiezo hablando sobre diseño de juegos porque creo que es pertinente para poder hablar sobre el resto de los temas, ya que el diseño de juegos es todo lo que tiene que ver con la planeación de los videojuegos y creo que es un buen punto de inicio. Sin más, los dejo con esa primera entrevista. Disfruten. Hola a todos otra vez, ya nos encontramos ahora sí en plena entrevista. Aquí está el invitado de este primer episodio, donde vamos a estar hablando sobre qué es el diseño de juegos, pero además de eso, pues hablar un poco sobre quién es él, qué ha hecho, pero pues para no robar más tiempo, mejor dejo que él se introduzca. ¿Cómo estás, Draco? ¿Qué tal, Luis? Pues un gusto estar aquí acompañándote este día. Pues gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar un poco sobre el diseño de juegos. Bueno, personalmente yo llegué al diseño de juegos desde que estaba en la preparatoria, básicamente, que fue cuando me empecé a interesar realmente en hacer juegos, en trabajar en algo relacionado a juegos. Y bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia personal sobre cómo fue que llegué a esto, porque creo que además puede ilustrar mucho lo que a veces uno pasa en general cuando uno quiere dedicarse a esto de los juegos y no sabe exactamente qué hacer o cómo hacerlo. Entonces, obviamente yo pasé por eso, ¿no? También. Entonces, cuando estaba en la preparatoria, yo conocí un juego que me cambió la vida, que cuando lo conocí fue así de que un amigo me dijo, vamos al local donde íbamos a jugar antes, para que veas un juego nuevo que acaban de traer, y vas a ver que te va a gustar un chorro, que no sé qué. Fuimos, el lugar estaba lleno de gente, había mucha gente, llegamos al juego por fin, el juego me encantó, bueno, lo vi, tenía gráficos impresionantes y demás. El juego era Street Fighter 2. A partir de ese momento yo dije, yo quiero hacer algo que tenga que ver con esto, ¿no? Y entonces fue justamente cuando comenzó la travesía de, bueno, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo llego allí? Y además, pues, ¿qué voy a hacer? Porque también esa era la otra pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se hacen los juegos, básicamente? Es la pregunta que todos al principio nos hacemos. Y entonces, ¿dónde encajo yo, básicamente, ¿no? Sí, creo que, bueno, para quienes no lo sepan en la audiencia, quienes no, de casualidad no me sigan en Twitter, que no muchas personas me siguen, ahí está mi cuenta en la descripción, a quien le interese. Yo estudio actualmente la carrera de diseño de videojuegos y justamente ahí fue donde conocí a Draco. Él me ha dado varias clases, pero bueno, sobre lo que acaba de decir, pues justamente yo cuando estaba empezando a interesarme en los juegos, una de las mayores dudas que yo tenía era pues, ¿qué se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué áreas hay en el desarrollo de juegos? Porque incluso hay muchas personas que, bueno, la verdad es que es un área de la que no se sabe mucho en términos generales. No es como, no sé, digamos el cine, que bueno, incluso en el cine pasa que luego no muchas personas conocen bien las áreas, pero creo que está un poco más difundido. Incluso tenemos los Oscars, ¿no? Que la gente los puede ver y dice, bueno, por más que los premios que no sean los mejores, dicen, bueno, está fotografía, está la edición, está la parte de la escritura. Y yo siento que cuando tú le dices a alguien, me dedico o me estoy preparando para dedicarme a hacer videojuegos, lo primero que te preguntan es, ¿y sabes programar? ¿O programas? ¿Eres hacker? Entonces, ¿cómo Sí, hiciste tus primeros pasos para dedicarte a hacer juegos? sí, de hecho eso que mencionas me parece muy acertado, porque justamente estaba pensando en eso de que a lo mejor definir lo que se hace en diseño de juegos, o en particular diseño de juegos, que es ahorita de lo que vamos a profundizar más, a veces también la mejor forma de hacerlo es diciendo lo que no es, porque justamente hay muchas ideas que no son muy correctas, muy precisas, y hay que ir como trabajando sobre eso. Bueno, personalmente te digo, yo cuando conocí Street Fighter 2 fue cuando decidí que quería dedicarme a esto, y entonces empecé a buscar información, que en esos años fueron pre-internet. Bueno, ya existía el internet, pero no como lo conocemos hoy en día, entonces era todavía más complicado indagar.
Y lo que se me ocurrió a mí de primera instancia fue, pues voy a buscar en las cajas de los juegos que tengo, las direcciones de las compañías, y les voy a escribir, voy a mandar cartas para preguntarles, oye, yo quiero dedicarme a hacer juegos, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces fue que me puse a escribir. De hecho, estaba un maestro, mi maestro de inglés, ahí lo estuve fastidiando un rato porque dije, no, pues ayúdeme por favor, porque pues quiero mandar estas cartas para pues, que estén lo mejor posible, porque bueno, yo ya más o menos conocí algo, pero pues no tenía tanta soltura con el idioma. Y digo, oiga, ayúdeme a revisar mis cartas, a ver si están bien, a hacerle correcciones. Me puse a enviar como 20 cartas, pues todas las compañías que pude encontrar la dirección, que estaban Capcom, Yalico, Konami, etcétera. Solamente una compañía me respondió, esa compañía fue Nintendo, y en su carta me dijo, de hecho fue muy interesante porque incluso me respondieron en español, yo le mandé la carta en inglés, pero alguien me respondió en español y su respuesta era básicamente que había dos áreas en las cuales yo podría enfocarme. La primera de ellas dice, bueno, puedes estudiar artes visuales, diseño gráfico, como toda esta parte visual del juego, o bien la parte de programación, puedes estudiar alguna licenciatura en informática o ingeniería en sistemas, bueno, algo que tenga que ver con esa parte técnica y de ahí enfocarte a la programación de los juegos, pero pues, digamos, era como las dos grandes áreas que estaban ahí como sobre la mesa, sin embargo no son las únicas, y también yo al principio, o sea, no, como yo no sabía tampoco, bueno, mi decisión fue, pues yo quiero enfocarme más como en la parte creativa, entonces opté justamente por diseño gráfico, que era lo que tenía a la mano, porque también no había muchas escuelas que se dedicaran a esto del desarrollo de juegos, y pues las que ya existían eran en Japón, y por ahí poquito después se abrió la primera escuela de desarrollo de juegos en Estados Unidos, que fue DigiPen. Entonces, pero bueno, también en la misma carta me decían, bueno, no es forzoso que tengas como una carrera sobre desarrollo de juegos, puedes tener otro tipo de estudios. Y entonces yo estudié diseño gráfico. Sin embargo, ya hasta después de que salí de diseño gráfico fue cuando yo empecé a ubicar justamente esta parte, ¿no? De que, bueno, es que no es exactamente lo que yo quería hacer en los juegos, aunque no me desagradaba, ¿no? Porque también yo desde niño dibujaba y demás, entonces, pues la parte de gráficos me agradaba, me gustaba, pero sí yo lo quería aplicar a juegos. Y de hecho mi intención en ese entonces era como, bueno, igual yo puedo entrar a una compañía haciendo gráficos para juegos y ya cuando haga una trayectoria, cuando tenga algún tiempo, pues entonces a lo mejor pues ya podría tener la oportunidad de yo proponer qué juegos hacer, ¿no? Porque no sabía también cómo funcionaba esa parte, pero ya era lo que yo me imaginaba, ¿no? Que digo, bueno, ya que tenga una trayectoria, a lo mejor yo puedo decir, ¿por qué no hacemos este juego? Y Sí, es por ahí que va el asunto. también, bueno, hay que recordar que, pues, como dices, o sea, esta área, bueno, para empezar, los videojuegos tienen muy poco tiempo relativamente de existencia comparado a pues, otras disciplinas y pues es un área de conocimiento de la que pues todavía hasta la fecha seguimos tratando de descifrar. Para empezar, ¿qué son los juegos? Ese es otro debate para otro día. ¿Qué son los videojuegos? ¿Qué es el diseño de juegos? Y pues por eso mismo, pues estas carreras ya enfocadas en videojuegos, pues llevan muy poco tiempo, ¿no? Y pues Sí. tuve los perfiles de muchos diseñadores famosos de videojuegos y pues, ninguno de ellos estudia videojuegos. Muchos de ellos, bueno, Uh-huh. todos prácticamente los que ahorita reconocemos empezaron en otras áreas y terminaron haciendo su camino para los juegos, ¿no? Ya cuando tuviste ya que pasaste estos estudios, ¿cómo fue ahora sí, tu primer acercamiento a los juegos? ¿Cómo empezaste? Aquí en México, ¿cómo estaba la cosa hace unos años? Sí, bueno, yo estudié la carrera entre el 94 y el 98. Yo durante la carrera pues, sí quería como enfocarme, hacer trabajos que tuvieran que ver con juegos. Mis maestros obviamente no tenían ni idea. Entonces yo por ahí pues intentaba como enfocarme a eso. De hecho, terminando la carrera yo empecé a dedicarme a hacer gráficos para sitios web porque dije, bueno, no es lo mismo que hacer gráficos para juegos, pero es como que de lo más parecido que encontré. Porque a fin de cuentas es un medio digital, o sea, no quería hacer revistas, no quería hacer impresos porque pues ya es otra cosa muy distinta. Y pues sí, empezar a investigar, bueno, ¿cómo le voy a hacer, no? Porque por ahí de repente, pues sí, leía revistas, ya empezaba a tener un poco más acceso a internet, entonces ya empezaba a consultar cosas. Por ahí hubo un evento que, bueno, todavía existe, que es el EGS, aunque ya no sé si a veces tan regularmente, pero me tocó asistir al primer EGS en México y ahí conocí a una persona que se llama Jacobo Ríos. Perdón, ¿Sí? en qué año fue el primer El, EGS?
El primer EGS, no estoy muy seguro, pero debió haber sido entre 2002, 2003, por ahí. Posiblemente desde el 2001. Es que era como en octubre, noviembre. Entre 2001 y 2003 debió ser. No tengo ahorita el año exacto. Pero en ese año, bueno, vine de visita a la Ciudad de México porque yo no radicaba acá. Y asistí al evento y ahí conocí a Jacobo Ríos, que es un chavo que estaba estudiando en el TEC de Monterrey, el que está en Atizapán. Y él me platicó de que él coordinaba el capítulo de IGDA México, que hacían reuniones sobre desarrollo de juegos. Y entonces fue donde empecé a conocer que ya había un movimiento aquí en México, todavía muy pequeño, eran muy pocas personas, pero ya había gente que se estaba dedicando a esto. Digo, ya tenía años, o sea, eso de que de repente, bueno, ahorita ya no es muy común, pero en esos años luego era de que el primer videojuego hecho en México, ¿no? Pues Y eso todavía, o sea, yo todavía todavía de repente, veo muchas noticias todo el tiempo de, la primera escuela que enseña videojuegos, el primer videojuego mexicano. Nada que ver, ¿no? Pero yo creo que, principalmente yo creo que es porque todavía estamos, bueno, no, iba a decir que estábamos esperando el primer hit mexicano, pero es que incluso hay varios juegos que se han vuelto muy populares en todo el mundo, que incluso yo les digo a muchas personas que el de Kerbal Space Program es un videojuego mexicano y no me creen y yo creo que, bueno, creo que el otro día estabas comentando por ahí en redes sociales de que luego estamos predispuestos a pensar que si es mexicano, pues no debe ser tan bueno, pero yo, o sea, a mí me sorprende que Kerbal Space Program sea un videojuego mexicano, porque yo creo que se ve ya bastante profesional, es un videojuego que ha tenido bastante éxito en gran parte del mundo. Y bueno, pues incluso ahorita para la audiencia, no sé quiénes de ustedes sepan que es un videojuego mexicano. bueno, también hay otros juegos que a lo mejor, aparte de Kerbal, que han tenido como su impacto, que igual algunos a lo mejor no lo recordamos tanto ahorita en el momento como Taco Master, porque luego es como muy efímero, pero Taco Master también en su momento sí fue de los juegos más descargados en móviles y demás, ¿no? Sí, de hecho, yo lo jugué. Sí, entonces sí ha habido por ahí juegos mexicanos importantes, a lo mejor no tantos, pero sí, y te digo, en ese entonces cuando yo pues, conecté con la industria de desarrollo de juegos, bueno, todavía estaba en duda si en ese momento ya calificaba como industria o no, porque pues eran muchas personas que estaban ahí tratando de hacer juegos. Por ahí me tocó una vez en una reunión platicar con una persona que estaba haciendo jueguitos en un compilador para Game Boy, pero pues luego también me enteré que había gente que desde los 80s empezaba a hacer cosas de juegos en México. Y pues sí, o sea, obviamente son esfuerzos que de repente son muy aislados y la gente no se entera que están ahí, pero sí hay movimiento. Por ahí también hay un juego que se llamaba, bueno, que era un proyecto que combinaba cómic y juegos, que se llamaba Antropos, donde tú comprabas la revista, traía un disco y ese disco traía como 1 o 2 niveles del juego. Entonces, de hecho, no tuvo mucho éxito, pero sí sacaron 2 o 3 números, donde pues la idea era como estar sacando la revista con el disco y era como episódico, ¿no? El juego. Entonces, ha habido bastantes proyectos, o sea, en ese entonces, de esos años, a partir de allí, pues yo, bueno, casualmente el primer juego que hice fue con un amigo con el que había estudiado un tiempo japonés, con una profesora particular. Entonces yo lo conocí ahí en las clases y algo muy curioso fue que nunca habíamos platicado de juegos, o sea, como que simplemente íbamos a las clases y ya no. Pero el asunto es por qué íbamos a las clases. Ya después de que no pudimos, bueno, la maestra se mudó, ya no pudimos continuar con las clases de japonés. Y un día me lo encontré en el cine platicando, pues resultó que los dos queríamos hacer juegos. Pues ya nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar en un proyectito para, pues sobre todo para aprender, ¿no? Porque teníamos ya una idea más concreta, pero todavía no habíamos hecho nada muy específico. Entonces, pues dije, bueno, pues yo puedo ayudarte con la parte de los gráficos y pues tú te encargas de la parte de programación, porque aparte él estudió ingeniería en sistemas. Entonces, pues era como lo básico, ¿no? Por lo menos lo que yo había entendido en ese momento, que también es parte ahorita de lo que quiero comentar, porque pues a partir de ahí fue cuando empecé a ubicar ya con más precisión todo lo demás que implica hacer un juego, ¿no? Porque no es nada más hacer gráficos, sino es nada más programar. Entonces, de hecho, justamente la parte de diseño de juego fue una parte que en ese proyecto pues quedó así como la ahí se va, porque no teníamos muy claro. De hecho, mucho del diseño de juego prácticamente lo hizo él, Alan, porque él era el que implementaba las cosas. Entonces él iba decidiendo, o sea, decir, pues yo te paso los gráficos de los enemigos, pero el que decidía dónde ponerlos, cómo ponerlos, pues era él, básicamente.
Entonces, en ese sentido, podríamos decir que él hizo la mayor parte del diseño del juego, porque había cosas que las platicábamos, que las acordábamos, pero había otras que pues, simplemente se quedaban en el aire y él, como él era el que implementaba, pues era el que a fin de cuentas decía cómo se iba a hacer, ¿no? Y ese fue nuestro primer juego que hicimos, que fue de hecho un remake de Jungle Hunt, que es un juego de Atari como del 81. Simplemente es un mono que está, tiene 4 escenas, en una está saltando como en lianas, luego en otra nadas en un río y tienes que llevar cocodrilos, luego en la tercera hay como unas piedritas que van saltando y las tienes que saltar, y en la cuarta te enfrentas a un enemigo. Entonces, pues hicimos esas 4 escenas. De hecho, la cuarta escena la cambiamos un poco nosotros justamente para que no fuera exactamente igual. Y la verdad, pues nos quedó bien feo el juego. pero fue nuestro primer juego, ¿no? Y, o sea, lo pudimos concretar. Y aparte de eso, también lo que nos dimos cuenta es de que, aunque nosotros éramos los que estábamos como llevando el control de ese proyecto, pues la verdad es que necesitábamos más manos, necesitábamos más cosas. Y pues ahí empezamos a pedirle ayuda a nuestros amigos, a mi hermano, a decirle, oye, pues échanos la mano, ¿no? Porque nos puedes hacer un gráfico de un menú. Ah, no, pues que sí. Oye, tú puedes dibujar esto, y de repente era así como, pues vamos a meterle voces, ¿no? O sea, nada así muy complejo, pero, oye, tú hazte los gritos del personaje cuando se caen, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, fue algo muy espontáneo, pues muy padre, porque obviamente fue nuestro primer proyecto, pero todavía fue como muy, muy informal todo. Pero para ese entonces nosotros ya habíamos conocido también gente que ya tenía muchas más tablas, ¿no? Había un chavo de León, Guanajuato, que estaba haciendo su propio motor de juegos. Conozco otro cuate que se llama Samuel, que él es de... Bueno, él ahorita está en Guadalajara, que él ahora sí que mis respetos, porque él es... En programación gráfica él es muy, muy bueno. Y estaba trabajando ya en proyectos ya de más peso. Yo creo que no nos damos cuenta lo que implica hacer un juego hasta que pues, ya intentas hacer un juego y pues ya... Bueno, a mí me gusta usar la frase, aunque bueno, ahí tiene sus matices, de que pues, crear juegos no es un juego. Es toda una chamba muy ardua. Incluso los proyectos más pequeños terminan volviéndose en cosas, siempre hay algo que hace falta, ¿no? Incluso ya cuando crees que está terminado, pues no está terminado. Sí, por ahí incluso hay una frase que se dice con frecuencia que es: tu juego es demasiado complicado, o tu proyecto es demasiado grande. O sea, ¿por qué? Porque aun cuando consideres tu juego que es muy pequeño, siempre salen cosas que no esperabas y es más grande de lo que crees. Entonces, eso pasa con mucha frecuencia. Digo, por un lado hay que saberlo y hay que entenderlo, pero pues también por otro lado es como mesurarnos para saber, o sea, de entender que posiblemente lo que estamos planteando no es tan simple y nos va a tomar más tiempo y más recursos de los que tenemos contemplados de inicio. Lo noto mucho, sobre todo en los alumnos que acaban de entrar a la carrera, de que algunos todavía tienen la idea o piensan que es lo mismo hacer juegos que jugar juegos, ¿no? Y obviamente es algo muy diferente. Y pues es donde pues algunos sí se desaniman, algunos que pues sí les cae el 20, lo entienden y empiezan justamente a cambiar su mentalidad y a cambiar su forma de hacer las cosas y lo logran, ¿no? Entonces... Bueno, ya que estamos metidos en esto, pues me gustaría mencionar, o sea, sacar el tema, no sé si principal de este episodio, que es, pues bueno, ¿qué es el diseño de juegos? Porque creo que ya hemos estado hablando un poco de lo que es diseñar juegos sin mencionar qué es diseñar juegos. Bueno, una forma de definir qué es el diseño de juegos, es una definición que por ahí encontré hace mucho, la verdad es que no ubico ya la fuente, aunque por ahí luego la he visto mencionada en otros lados también, es que es el proceso de definir las reglas, el contenido y la estructura de un juego. Entonces son como 3 componentes básicos, ¿no? Es decir, bueno, cómo se juega el juego, qué contiene y cómo está estructurado, cómo están ordenadas esas partes que contiene el juego. Esa definición me parece bastante buena. También por ahí hay alguien que mencionaba que es diseñar juegos es definir el gameplay, que básicamente el gameplay, bueno, es una palabra que pues es inventada y no tiene una definición muy precisa, sí. Pero por ahí lo que podríamos entender de este término es que es la interacción que se da entre el juego entre el jugador y el juego, o bien entre los jugadores a través del juego. Entonces, esto podríamos definir que podría ser la definición de gameplay, y entonces el diseñador de juego pues es el que tiene que diseñar o definir cómo va a funcionar esta interacción básicamente. De hecho, a mí me gusta mucho, creo que lo mencionaste en la primera clase que tuve contigo, que era que en Japón usualmente se refieren a los diseñadores como planificadores. De hecho, creo que en los créditos de los juegos de Mario, Miyamoto no aparece como
bueno, creo que ya en futuros juegos se aparece como director, pero creo que en los primeros es planner, ¿no? Pero la traducción es planificador del Ajá. juego. Incluso creo que, bueno, a mí me gusta mucho utilizar las analogías más como de arquitectura, porque luego mucha gente se va con la finta de hacer analogías al cine, de, es que el diseñador es como el director, ¿no? Pero bueno, no siempre es el caso. Y de hecho, bueno, Ujú. cumplen luego roles ligeramente distintos. Luego, en estudios más grandes sí hay directores, pero el diseñador tal cual es más como un arquitecto, ¿no? Es como el que pone el plano, el que tiene que decir, bueno, así se van a ver las cosas, así es como, estas son las medidas, esto es como, Sí, bueno, es que las analogías con cine, digo, funcionan con ciertas cosas, con otras no tanto. sí, De hecho, el puesto de director en juegos no es tan común como uno piensa a veces. O sea, sí hay juegos que tienen su director, pero en muchos proyectos no existe la figura de director, más bien regularmente tienes a la parte de producción y a veces tienes un director creativo, que es como que sí es lo más cercano a lo que sería un director de cine, pero obviamente como el proceso es distinto, entonces obviamente la analogía pues tiene un límite, ¿no? O sea, no es exactamente. Por ejemplo, lo que mencionas del planner, este puesto en Japón, de hecho también, digo, es un puesto que es muy de allá, de la industria japonesa, y que no se acostumbra de este lado. Y sí, muchos diseñadores de juegos están acreditados como planners, pero también hay quien dice que el planner no es exactamente un diseñador de juegos, que es más bien como un puesto comodín que de repente tiene unas funciones en algunos proyectos o en algunas empresas y de repente tiene otras en otros. Entonces el planner luego tiene el asunto de que a lo mejor está más orientado en algunas ocasiones a la parte de project management o de producción, o sea, de organizar el proyecto, justamente de planificar qué se tiene que hacer y no tanto en la parte creativa, pero justamente como es como te da esa libertad, ¿no? Que a lo mejor es alguien que ve tanto la parte administrativa como la parte creativa del proyecto. Entonces, en otros casos, como en este caso que es Miyamoto, pues sí, es alguien que sí está muy, muy enfocado en la parte creativa y a fin de cuentas, pues sí, es lo que podríamos decir, pues es el diseñador del juego, básicamente. Pero en los juegos, justamente como hay tanta diversidad, pueden ser tan diferentes un juego de otro, tanto en magnitud como en jugabilidad o en funcionalidad. Entonces también eso es lo que hace que haya esas necesidades tan distintas en un proyecto o en una empresa en comparación a otros, ¿no? Entonces eso también creo que va moldeando, bueno, esa parte, porque justamente regresando a la analogía con cine, medios audiovisuales, sí, por ejemplo, la parte de programación, al momento de pensar en cine, como que es un poco difícil de encajar porque a lo mejor podríamos encontrar varios roles que tengan que ver con eso, por ejemplo, el camarógrafo o el director de fotografía. A lo mejor podrían ahí entrar un poquito equivalencia de programación, pero pues no es como muy obvio o no es muy clara esa comparación. de hecho, creo que una vez yo te platicaba una medio teoría que tengo de que creo que una analogía a la fotografía en cine, en videojuegos, creo que puede ser el diseño de niveles, porque es Ujú. como la persona que ya con estos conceptos como que ejecuta la forma en la que se va a plasmar esta, pues no sé si, bueno, en el caso de los videojuegos, el diseño de cómo se va a ver reflejado pues en los niveles, ¿no? En la forma en la que se construyen y no siempre, el diseño de niveles no siempre es pues la arquitectura tal cual del juego, o sea, la arquitectura en un sentido, pues la geometría, sino luego también tiene que ver mucho con una cuestión narrativa, como de, bueno, el jugador, o sea, incluso aunque no haya una historia en el juego, también se puede ver reflejado, digamos, en el primer nivel de Mario, ¿no? Que es, creo, el nivel más estudiado de la historia. Pues, bueno, este va a ser el comienzo del nivel, este va a ir llegando como un clímax hasta que llegue al final, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a plasmar esto en un nivel? Y bueno, en la fotografía, con mis conocimientos limitados que tengo de cine, cómo vamos a ver las tomas en esta película, cómo se va a contar esta historia en cada plano, cómo va a ser la composición, yo creo que es eso, ¿no? Como ejecutar ya esta idea que alguien más había conceptualizado, ¿no? No sé si le estoy Sí, diciendo bien. no, me parece bastante acertado, porque aparte, bueno, el director de fotografía es el que de algún modo lleva al espectador a través del espacio que está manejando la película, ¿no? O la obra. Entonces, como te dice qué es lo que tienes que ver y a veces te conduce, no te lleva. Entonces el diseñador de niveles pues también hace eso, porque no es nada más como pues juégalo, sino es, pues el jugador tiene que pasar por aquí, tiene que hacer esto, luego tiene que ir para acá, o le voy a dar la opción de que haga esto o esto, ¿no? Entonces creo que esa analogía sí es bastante interesante y me parece muy acertada. Entonces sí, digo, pero pues sí, aquí la cuestión es que los juegos tienen interacción.
Y a veces vemos como, pues interacción es como otro ingrediente más, pero no, o sea, realmente la interacción sí cambia radicalmente la forma en la cual no solamente se percibe, sino se tiene que abordar desde el punto de vista de desarrollo, porque pues obviamente hay muchísimas cosas que considerar que en un medio narrativo que no tiene interacción, sí es muy diferente. Sí, bueno, ahí también nos podríamos clavar en el rollo sobre la interacción, ¿no? Porque incluso han habido pues, muchos ejemplos en la literatura de que han intentado, o bueno, han logrado de que el lector esté interactuando más activamente pues, el aparato del libro, ¿no? O sea, tenemos lo que es la literatura ergódica, que eso también es, bueno, a quien le interese lo puede buscar, no es el foco de este episodio, pero pues yo creo que con esto también pues podemos seguir con la siguiente pregunta, que es ¿cómo trabaja un diseñador de juegos? O sea, ya definimos un poco qué es el diseño de juegos, esa parte de la planificación, pero bueno, yo sé que tú has dado muchas pláticas sobre las herramientas con las que trabaja un diseñador de juegos, o sea, ya te contratan, digamos, como diseñador de juegos, ok, ¿qué me pongo a hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Pues igual ahí le conectamos, retomando lo de la trayectoria. Bueno, por ejemplo, después de que hice ese juego con mi amigo, por ahí empezamos a empezar otros juegos, pero ya no los terminamos porque surgió la oportunidad de entrar a trabajar a Gameloft. Que de hecho ahí al principio yo apliqué al puesto de diseño gráfico, pero se ocupó y entonces me dijeron, pero está una vacante de diseño de juegos si te interesa. Y honestamente en ese momento yo no esperaba aplicar, o sea, yo pensé que eso iba a venir después, o sea, porque seguía más o menos con mi plan de empezar por la parte de gráficos, pero pues como surgió dije, bueno, pues igual lo intento y si quedamos, pues adelante, ¿no? Y sí, entonces justamente cuando llegué a Gameloft, pues fue así, pues ahora qué tengo que hacer, o sea, ahora ya que estoy trabajando, me contrataron como diseñador de juegos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Bueno, a mí lo que me tocó hacer de inicio era como asesorar a algunos programadores en la parte del porting, porque como era un estudio que estaba muy enfocado al porting, entonces lo que tenía que hacer era, bueno, de repente hay cosas que se tienen que modificar al momento de pasar un juego de un dispositivo a otro, porque había que publicar una multitud de modelos de teléfonos, y por lo mismo de que no todos los teléfonos tienen las mismas capacidades, entonces pues unos lo corrían de una manera, otros lo corrían de otro, y había que quitar cosas, modificar cosas, corregir bugs y demás. Entonces la parte pues técnica la hacían los programadores, pero de repente había que tomar decisiones creativas de qué se tenía que quedar o qué se tenía que modificar, y es donde pues tenía que traer yo. Ahora, ya al momento de que uno propone un juego y eso, bueno, lo primero que teníamos que hacer, una de las cosas comunes que uno hace es hacer documentos de propuesta, ¿no? Que, bueno, en este caso nosotros hacíamos mucho eso, porque es así de que yo tengo que hacer un documento donde explique a grandes rasgos qué juego quiero hacer o qué juego estoy proponiendo para ver si se aprueba y se inicia el proyecto. Entonces yo tengo que pues definir lo principal, definir pues qué tipo de juego es, o sea, qué tipo de jugabilidad, qué género podríamos decir, aunque por ahí hemos discutido eso de los géneros, que también es un tema que da para mucho más. Pero sí, qué tipo de juego quiero hacer o quiero que se haga o propongo que se haga, para quién va dirigido ese juego, y también un poco ver pues la parte de pues cómo se va a hacer, porque pues a lo mejor yo puedo proponer un juego que en teoría suena muy bien, pero no tenemos el equipo o las personas para hacerlo, entonces no tiene mucho sentido. Y bueno, a partir de ahí pues ya empezamos a trabajar en un proyecto. Una de las partes que uno hace en el trabajo como diseñador de juegos pues es la documentación, que en algunos lados es como más necesaria y más robusta, en otros lados es como más sencilla, pero la documentación es básicamente, ahorita regresando a la analogía con el arquitecto, de la que también yo hablo mucho, es justamente como hacer los planos del juego. Es decir, la documentación me va a servir para definir qué características se van a integrar en el juego y entonces se puedan implementar. O sea, esas características obviamente tienen que ver con la parte de programación, pero también hay que definir cosas que a lo mejor tienen que ver con gráficos, con audio o con diferentes áreas. Entonces, digamos, yo tengo un juego, no sé, para tener un ejemplo como que la mayoría ubique, tengo Super Mario Bros. Entonces yo digo, bueno, para empezar, ¿de qué va Super Mario Bros? Entonces, pues es un juego donde tienes que saltar entre plataformas, llegar de un punto A a un punto B. Por ejemplo, bueno, igual a los que les interese, si investigan sobre el desarrollo de Super Mario Bros. Se dan cuenta que el diseño no es así como yo me siento, me pongo a hacer mi documento y 2 días después ya tengo el documento y se hace el juego, ¿no? Porque hay muchas ideas que se tienen que estar rebotando y se tienen que estar filtrando. Y, por ejemplo, ¿por qué se decidió que Mario Bros. Fuera un juego de plataformas?
porque se tenían cosas previas. De hecho, nosotros a veces vemos a Super Mario Bros. Como un juego como muy primordial, como uno de los primeros juegos, así como que algo muy original, pero en realidad retoma muchísimas cosas de los juegos que existían en ese momento. Y, o sea, reciclaron muchas cosas de juegos que Nintendo ya tenía publicados y crearon Super Mario Bros. Luego hay juegos que definen otra vez esta cuestión de los géneros, para decirlo rápido, pero bueno, muchos de ellos ni siquiera fueron los primeros juegos en esos géneros, pero sí contribuyeron en mayor medida a popularizarlo. También pasa con Doom, que luego muchas personas dicen, es que fue el primer juego en primera persona o el primer first person shooter. Y ya cuando te pones a investigar sobre la historia de cómo se fueron desarrollando esos juegos, pues no fue el primero. Sin embargo, fue el que dio a conocer como, bueno, esa es una forma de hacer videojuegos. Y ya por eso, por mucho tiempo, los first person shooters se les llamaban clones de Doom. Y aunque Doom no fue el primer juego ni en primera persona y no fue el primer juego en el que puedes disparar en esa perspectiva. De hecho, pues id Software ya había hecho juegos donde puedes disparar en primera persona y habían otros estudios antes, de hecho, desde el año 73 ya se había hecho el primer juego en primera persona, el que se reconoce como tal hasta ahorita, que es Maze War. Pero pues, bueno, luego Super Mario Bros. No fue el primer juego de plataformas. De hecho, bueno, no sé si habrá sido el primer juego de plataformas, pero yo tengo muy ubicado un juego del Atari que es Pitfall, donde pues, también era un juego de plataformas de Activision, si me parece. Sí. Pero pues ahorita, no sé, de las personas que están escuchando esto, no sé cuántos de ustedes ubiquen Pitfall, por decir algo. Quizá personas ya de generaciones más arriba sí lo ubiquen, pero pues Super Mario Bros. Es un juego que todos conocen. Sí, bueno, retomando el ejemplo de Super Mario Bros. De hecho, Super Mario Bros., bueno, porque luego muchos no lo saben, pero hay un Mario Bros. Que no es Super Mario Bros. Entonces, Sí. Mario Bros., bueno, Super Mario Bros. Toma como base Mario Bros. Y entonces expande el concepto. Que de hecho Mario Bros. A su vez está muy basado o es como una nueva versión hasta cierto punto de lo que fue Donkey Kong. O sea, porque Mario Bros. Tenía la particularidad de que se podía jugar entre dos jugadores. Pero también Donkey Kong, o sea, Donkey Kong a lo mejor podríamos, no sé si haya otro anterior, pero por lo menos en esa línea de Super Mario Bros., Donkey Kong es un antecesor de Super Mario Bros. Y es donde empieza a manejarse el concepto de esas plataformas, donde tienes que empezar a saltar obstáculos, empezar a subir y bajar. Entonces justamente ahí es donde empieza eso. Pero por ejemplo eso de que tenga el scroll lateral, que vayas avanzando, eso de hecho surge a raíz de que Miyamoto tuvo que supervisar el porting que hicieron de máquina, o sea, de arcade a NES, de un juego que se llama Kung Fu, en el cual justamente era de scroll lateral. Después de que Miyamoto supervisa ese proyecto, entonces le queda como la espinita de decir, pues yo quiero hacer un juego de este tipo, pero pues con nuestras propias propiedades intelectuales, ¿no? Entonces es donde hacen un análisis, por ahí le dicen, bueno, pues ahorita de lo que más popular es pues Mario Bros. Entonces, pues vamos a hacer Super Mario Bros., pero vamos a incorporar este tipo de cosas, ¿no? Y por ahí hay unos de los documentos originales de los bocetos que se tenían de Super Mario Bros., donde por ejemplo tenía un esquema de control que era idéntico al de Kung Fu, donde tenías un botón de patada y uno de golpe o algo así. No, salto y golpe tenías, que después eso se cambió en Super Mario Bros., pero es donde vas viendo como esa evolución que va teniendo los conceptos. Y justamente, bueno, retomando esta parte de qué hace un diseñador de juegos, pues tiene que hacer eso, ¿no? Está revisando estos conceptos, está revisando qué se puede hacer, porque no es, a diferencia de lo que algunos piensan, no es como tener ideas geniales de juegos todo el tiempo. Sí, o sea, de hecho, yo quisiera decir que diseñar juegos, y también un poco de la poca experiencia que tengo hasta ahora, pues es básicamente desglosar cuáles son los elementos de los videojuegos o del videojuego que estás haciendo y cómo se relacionan con ellos, o sea, todos entre ellos, ¿no? Porque, o sea, digamos, tomando otra vez de ejemplo Mario, que ahorita ya lo estamos elaborando a partir de él, pues es, ok, ¿cuáles son las mecánicas principales, ¿no? Las mecánicas que luego también se utiliza una palabra que son los verbos del juego, es qué acciones tiene el jugador. Pues bueno, en Mario también lo utiliza mucho ejemplo porque dicen que es un juego que está muy bien diseñado, lo pongo entre comillas porque también hay muchas discusiones de, ok, ¿cuál es el buen, cuál es el mal diseño, bla, 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 de los videojuegos? Pero ahí dicen, saltar es la mecánica principal. Y este elemento principal del juego, que es saltar, resuelve muchas cosas de las interacciones que tiene el jugador con el juego. Porque saltando matas, o bueno, noqueas a los enemigos, no sé cómo lo maneja Nintendo, pero matas a los enemigos. Saltando es como accedes a estas plataformas, te vas navegando a través del juego saltando.
Y otra cosa es que pues, consigue los ítems, ¿no? Porque están estos cubitos que son los signos de interrogación. Entonces tienes que saltar para acceder a ellos, ¿no? Entonces, también luego dicen que los diseños de Nintendo son muy reconocibles porque es a través de una mecánica o a través de un elemento principal resuelves muchas cosas, ¿no? También está pues el Mario más reciente, que es Mario Odyssey, que también fue muy celebrado porque es con la gorra, que se vuelve el centro de este juego, vamos a resolver muchas cosas. Es tu forma principal de interactuar con el mundo, ¿no? Y luego muchos juegos tienen varios verbos, varias formas de interactuar, pero por alguna razón he notado que se suele celebrar que con una mecánica principal puedas acceder a gran parte del juego, ¿no? No sé cómo lo veas. Sí, es que, bueno, eso de que sea una mecánica principal creo que tiene que ver con el concepto este de fácil de entender, difícil de dominar, porque, o sea, cuando tienes una sola mecánica es muy accesible para el jugador, o sea, no tiene que aprender, es como, por ejemplo, el caso opuesto a lo mejor es Dungeons and Dragons, digo, a lo mejor no sé quiénes de los que nos ven, nos escuchen, lo ubiquen, pero es un juego muy complejo, ¿no? Donde empezar a jugar te puede tomar días o semanas incluso de que estás revisando el material, creas tu personaje, y entonces ya que entiendes cómo funciona, entonces ya puedes empezar a jugar. Digo, también lo puedes hacer de formas mucho más simples, pero bueno, más que nada ejemplificando esta parte de la complejidad. Y cuando tienes una sola mecánica donde dices, bueno, tienes un botón que lo presionas y saltas. Y ese es el eje de todo, ¿no? Entonces, esa es como la brillantez del diseño, ¿no? De decir, justamente de que dices, bueno, yo me muevo, puedo correr y demás, pero todo va en función también del salto. Entonces, yo tengo que llegar de un punto A a un punto B, también hay el asunto igual que tiene ya que ver con diseño de niveles y demás, es de que pues no se trata simplemente de correr hasta llegar al otro lado, Sí, claro. sino de justamente cómo voy a incorporar elementos que hagan interesante ese trayecto, que le den cierta dificultad al jugador, que no sea nada más como pues, presiono hacia adelante y llego y se terminó, sino también es como captar la atención del jugador, cómo captar el interés para que todo el tiempo esté atento en la pantalla. Y bueno, personalmente yo antes, bueno, cuando era, a lo mejor niño no jugué tantos videojuegos, yo los jugué más en mi adolescencia, pero cuando era adolescente no me gustaban los juegos de Mario Bros. O como que no me llamaban tanto la atención. Y ya que empecé a meterme en la parte de diseños de juegos fue cuando empecé a entender mejor lo bien logrados que están. Incluso también, pues mucha gente dice, ay, otro Mario Bros, ¿no? Y qué aburrición, otra vez lo mismo. Pero yo diría que sí y no, porque creo que ese justamente es el punto de por qué son tan buenos, porque en efecto son lo mismo, o sea, porque retoman todo lo que tenían, pero además le agregan algo más. Sí. Y eso hace que se vuelva cada vez más robusto. Y por ejemplo, regresando a la parte del salto, o sea, nosotros teníamos salto en Super Mario Bros. Y teníamos ahí pues que podíamos mover el control, o podíamos encarrerarnos, varía un poquito. Pero en las últimas versiones de Super Mario Bros. Tenemos un chorro de tipos de saltos. Sí. Entonces también es parte de eso, de trabajar con esa mecánica y cómo la podemos robustecer, cómo podemos darle al jugador algo más de lo que ya tenía a partir de lo mismo. Sí, de hecho yo también, bueno, yo cuando estaba pequeño yo sí crecí mucho con los juegos de Nintendo. De hecho, o sea, yo jugaba muchos juegos de Super Mario y luego me dio una etapa en la adolescencia de querer renegar Mario y dije, no, esto es para niños, ¿no? Y ahora que, bueno, cuando me empecé ya a encaminar más hacia el diseño de videojuegos, pues volví a ver los juegos de Mario y dije, no, o sea, esto está muy bien hecho. O sea, los juegos de Mario, de hecho, creo que alguna vez leí que creo que nunca han repetido un solo nivel, más que en Super Mario Galaxy 2, que hicieron hay una galaxia que es la Throwback Galaxy, que es un mismo nivel o un mismo planeta de Super Mario Galaxy 1. No, es Super Mario 64, pero ahí el punto es Throwback, que es como revisitar otro nivel, ¿no? Pero fuera de eso, una de las cosas que siempre dicen de Nintendo es la capacidad de creatividad que tienen, que cada nivel te introducen una idea, un concepto nuevo y luego lo tiran. O sea, lo tiran y luego vuelven a hacer algo nuevo en el siguiente nivel. Entonces son juegos que están constantemente haciendo cosas nuevas a partir de esta misma base. Y es que también creo que lo podemos relacionar con algo que me parece muy importante el diseño de juegos, que es la iteración. Porque como dice, bueno, incluso el propio nombre diseño de juegos pues lo dice, ¿no? Son cosas que se tienen que probar, son cosas que tienen que cambiar constantemente, son cosas que tienes que ver si funcionan o no funcionan a partir de un objetivo que tú tienes. Entonces también creo que por eso en los videojuegos han dado mucho este concepto de las secuelas, que en algún punto también dije, ¿por qué hacen tantas secuelas de todo? Pero pues es que la naturaleza de los juegos creo que se da mucho a secuelas, ¿no? De bueno, hice esta versión de este juego,
y luego cómo lo hago para hacer algo diferente, para innovar, para iterar. Creo que se ha complejizado un poco porque en años recientes se han popularizado mucho videojuegos narrativos, entonces también entra en conflicto de, bueno, ¿cómo le hago para expandir esta historia que ya tenía? Pero pues al final del día son sistemas de juego, entonces eso es lo que termina importando más al final, pero aún así la historia tiene que tener sentido porque mucha gente le importa esa historia. De nuevo, son temas que se pueden complejizar mucho más, pero ¿cómo lo ves? Sí, bueno, es que también ahí volvemos a lo de que son diferentes tipos de juegos, entonces cada uno se tiene que abordar y tratar a su manera, pero eso que dices de la secuela sí es muy interesante porque, o sea, sí entiendo que hay mucha gente que dice, ay, otro Assassin's Creed, otro Grand Theft Auto y puras secuelas, ¿no? Y hubo 50 anuncios de juegos y 48 eran secuelas. Y pues es que, bueno, esta parte de iterar justamente como bien dices es, para los que no ubican bien el término, es repetir, pero cada vez que, o más bien repetir un ciclo, pero en cada ciclo va a haber algún cambio sobre el anterior. Entonces, de algún modo, estas secuelas hacen un poco eso, o hacen bastante eso, aun cuando dentro del mismo proceso de un mismo juego, pues lo hacemos constantemente. O sea, es así como yo tengo una idea, entonces lo que voy a hacer es que voy a probarla y entonces voy a ajustarla, voy a mejorarla, voy a incorporarle cosas nuevas, la vuelvo a probar y entonces va haciéndose más elaborada. Por ejemplo, bueno, regresando a los juegos de Mario, donde me cayó el 20 de lo bueno que eran los juegos es cuando jugué New Super Mario Bros. Para 10, porque justamente es eso. Es que también lo que pasó con Mario fue que por los juegos de 2D, Super Mario Bros. 1, 2, 3, bueno, el 2 ya sabemos que es ahí como una cosa rara, Sí. pero entra ahí, y luego Super Mario World, y después llega a 64, ¿no? Ujú. Pero en 64 de algún modo es un cambio de dirección, porque ya el diseño de niveles no funciona igual porque es un juego 3D. Y entonces ya se fueron con Mario Sunshine, Mario Galaxy, que están muy bien. Y entonces como que alguien en Nintendo dijo, oigan, pero ¿y los demás juegos qué onda, no? Vamos a regresar a eso. Y entonces retoman con New Super Mario Bros. Pero obviamente no es como lo mismo, sino es, toman eso y justamente qué más vamos a incorporar para que funcione diferente, ¿no? Y es donde digo, wow, esto sí está muy, muy interesante. Y es lo interesante, cómo un elemento tan simple puede cambiar la forma de jugar un nivel. Y es lo que hace también muy interesante es eso de que, o sea, sí es cierto, retoman lo que ya tenían, pero al momento de agregarle algo no se suma, sino se multiplica. O sea, es así como crear conexiones nuevas, o sea, porque ahora combinas este elemento nuevo con el elemento uno que ya existía, con el elemento 2 que ya existía, con el elemento 3 que ya existía, y se hace una serie de sinergias nuevas y entonces el gameplay se enriquece bastante. Digo, igual habrá gente a la que pues, no sea fan de Mario Bros., pero yo como diseñador creo que sí aprecio mucho como ese trabajo y es algo que sí lo visualizo bastante. Y también algo que me gusta mucho es cómo han evolucionado en cuanto a mantener la atención del jugador. Porque todo el tiempo el juego te está bombardeando con información y todo el tiempo estás tomando decisiones incluso sin darte cuenta. Porque de repente había unos juegos donde pues, te podías quedar parado en un lado y no pasaba nada, pero en los juegos más recientes de Mario es así de que no te puedes quedar parado porque de repente te sale un enemigo, te sale una balita, pasa algo, y entonces todo el tiempo te está exigiendo qué vas a hacer. Y eso también me parece muy interesante, sin abrumar al jugador también. Es algo también muy digno de rescatar. Pues bueno, yo sé que esta es una plática que se puede extender mucho, mucho más. Siempre digo eso. Pero bueno, pasando a otra cosa y también para seguir complementando con esto es, pues bueno, las personas que están escuchando esto, que quizá no eh, siguen preguntándose, bueno, pero ya sé cómo es diseñar juegos, ya sé qué es lo que conlleva, qué significa el diseño del juego. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Pero aún así, la pregunta que quiero hacer es, bueno, ¿qué formación necesito yo para jugar juegos? Digo, perdón, para diseñar juegos. O sea, ¿qué conocimiento necesito? Porque pues luego también dicen que es un área muy, pues, bueno, he utilizado un término un poco, no sé cómo vaya a sonar, pero luego dicen que es un área muy renacentista en el sentido de que necesitas saber de muchísimas áreas, idealmente, ¿verdad? Como para... Porque el diseño de juegos puede que no sea como dirigir una película, pero sí tienes que coordinar o tiene que haber una cierta síntesis, una cierta coherencia con todas las áreas, ¿no? De lo que implica hacer un juego, porque cuando estás haciendo un juego no puedes decir, es que quiero que hayan
30.000 enemigos en pantalla y quiero que cuando se acerquen todos hayan explosiones por todas partes y quiero que suene como música que se genere de manera procedural. Entonces, pues tienes que estar al tanto de las limitaciones técnicas, de las limitaciones, pues, creativas que hay en esas áreas, ¿no? Pues, tienes que tomar en cuenta los alcances de la parte artística, bueno, con artística me refiero a la parte de los dibujos o la parte de los modelos 3D, la parte de la música, la parte de la programación. Y de hecho, bueno, yo siempre regreso a un texto de Jesse Shell. Bueno, un libro que recomiendo mucho, lo voy a poner ahorita en pantalla para que lo ubiquen, es The Art of Game Design, que también habla mucho sobre diseño de juegos. Para mí es como una biblia, fue el primer libro que compré de diseño de videojuegos. Pero él hace un desglose de muchas cosas que necesita conocer un diseñador de videojuegos, ¿no? Pero para hacerte la palabra, pues, ¿qué áreas son las que tú consideras que se necesitan? Sí, como dices, bueno, es difícil porque pues por ahí lo dicen, no, pues tienes que saber de todo, obviamente nadie puede saber de todo, Sí. Pero digo, y también otra cosa creo yo es de que depende también qué juegos hagas y creo que Sí, claro. conforme ha evolucionado la industria empieza a haber más necesidad de especializarse porque ya son demasiadas cosas y es más difícil abarcar todo, pero tratando de ubicarlo más en lo más importante. Por ahí dicen que la principal habilidad que tiene que tener un diseñador de juegos es la comunicación. ¿Por qué? Porque necesita hablar con los demás. No, por ahí como bien dices, no es el director. De repente habrá directores que sí estén más metidos en la parte de diseño de juego, pero no es el que dirige el equipo necesariamente, porque también algo que yo les digo mucho pues, a mis alumnos y otras personas es o diriges o diseñas, porque las dos son chambas que requieren mucho trabajo, mucha atención. Entonces, de repente no te va a dar tiempo de las dos, entonces o haces una o haces la otra. Entonces, por eso, regularmente, pues si diseñas, pues te enfocas a diseñar, pero ese diseñar también implica estar comunicándote constantemente con todo el mundo. Tienes que ponerte de acuerdo, no solamente, o sea, no como jefe, sino como tu par, con los programadores, con los de animación, con los de gráficos, incluso con los de testing. Y entonces tienes que tener esos canales abiertos. Como les decía, bueno, una de las cosas que se hace mucho en diseño de juegos es crear documentación para que el resto del equipo pueda consultarla y a partir de eso implementar todo lo que hay en el juego, y eso es comunicación. Hay gente que, por ejemplo, Escritura técnica también, o escritura sea, técnica, o sea, capacidad de reacción, pero no es una escritura creativa como tal, sino es más bien técnica, o sea, tienen que tener, obviamente, una ortografía y una gramática correctas, pero además ser muy precisos, ser muy puntuales en lo que escriban. Por ahí sí, a veces les digo a mis alumnos, es como escribir instructivos. O sea, porque el instructivo tiene que ser claro, tiene que ser fácil de entender y tiene que tener la información para que el usuario no tenga que leer todo el instructivo para saber qué tiene que hacer, sino con que lea esa parte específica de que, oye, ¿cómo le hago para que mi licuadora tenga la velocidad 3? Ah, pues aquí está el botón y está la descripción, y es una descripción lo más breve posible, lo más concreta posible. Ese tipo de comunicación es parte esencial de lo que necesita el diseñador. Y obviamente también por ahí, algo que insisto mucho es que los documentos de diseño no deben de ser solo texto, porque pues debemos de ser capaces de utilizar todos los recursos que tengamos a la mano, gráficos, diagramas, tablas, animaciones, incluso sonidos, para poder comunicar. Entonces comunicar es como la parte fundamental del trabajo del diseñador de juegos. Después de eso, otra habilidad muy, muy importante es el pensamiento lógico, que también es algo que muchos mencionan, porque incluso, yo diría que incluso más que el pensamiento creativo, el pensamiento lógico, porque igual el pensamiento creativo realmente no es tan difícil. Bueno, habrá gente a la que se le dificulte más que a otros, pero el pensamiento lógico sí es algo que regularmente tenemos que trabajar mucho. Y es así de que dices, bueno, ¿qué partes tiene tu juego? Ah, pues va a tener un modo de campaña, un modo PvP y va a tener una tienda. ¿Cómo funciona la tienda? No, pues va a haber muchos artículos y el jugador los va a poder comprar. Ok, pero ¿cómo los va a comprar? Bueno, ¿cuántos artículos va a haber? ¿Cómo van a estar distribuidos? ¿Qué información va a poder consultar el jugador antes de decidir si los compra o no? ¿Cómo los va a comprar? ¿Con qué recursos los va a comprar? ¿Qué va a pasar una vez que los compre? Todo eso, todos esos pasos hay que definirlos puntualmente, y eso es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar cuando empezamos en esto de diseño de juegos, ¿no? Entonces, igual con la jugabilidad, cada cosa que tenga que hacer el jugador tienes, y de hecho también por ahí alguna vez les decía que tienen que pensar mucho el y si no, porque también
es pensar mucho en qué va a pasar cuando el jugador haga cosas contrarias a lo que uno espera que haga, porque entonces es donde a veces se rompe el juego, o a veces simplemente puede ser como un camino alterno, no sé, pero sí pensar, ¿no? De que es, bueno, voy a comprar un objeto en la tienda, ok, y si no tiene dinero el jugador, ¿qué va a pasar? Sí. Y si el artículo está agotado, ¿qué va a pasar? Es muy impredecible, ¿no? De hecho, el libro de The Art of Game Design, no sé si era en ese libro, no me acuerdo dónde lo leí, pero equiparaban diseñar juegos a como planificar una fiesta. Y me gustó mucho esa analogía porque luego a mí también, Sí, creo que sí es. bueno, no soy muy fiestero, pero me gusta mucho me gustaba cuando se podía, antes del COVID-19, quienes estén escuchando esto dentro de 20 años, quién sabe. Pues bueno, ahorita es el COVID-19. El punto es de que hacía esa referencia de planificar fiestas porque tú puedes acomodar el lugar como tú gustas, ¿no? Puedes poner las sillas, las mesas en un cierto lugar, puedes poner la botana, los refrescos, el alcohol, puedes hacer una playlist de música, puedes preparar lo que tú quieras. Pero en cuanto llegan los invitados es un caos, porque no sabes qué va a pasar, no sabes si te van a decir, mejor pon esta rola, ¿no? Mejor pon, traje esta botana, ¿no? ¿Por qué no pedimos una pizza? O luego alguien tira el refresco, ¿no? O alguien se pone muy mal y vomita. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas que tú no estabas esperando. Entonces tienes que saber cómo reaccionar, ¿no? Pero tienes que prepararte no sé cómo decirlo bien, para estas contingencias. Entonces, pues diseñar juegos es un poco eso, como bueno, puede que tú tengas una experiencia en mente, pero también tienes que prepararte para cuando no salgan las cosas como tú crees que iban a salir. Entonces, ¿cómo le Sí. hago para acomodar esos elementos de tal manera que más o menos vaya a salir como yo esperaba, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahorita que hice lo de la fiesta, hay un episodio de Bob Esponja. Siempre pongo de ejemplo ese episodio. Ese episodio tienen que verlo, todos los que estén interesados en esto tienen que ver el Sí. episodio de Bob Esponja porque es muy bueno, donde justamente pues está intentando organizar una fiesta y las cosas obviamente no salen como espera. ¿Cómo se hace para esto de las contingencias? Bueno, de entrada pues no sobreplanear, que es algo que también a veces, bueno, a mí me pasa mucho que sobreplaneo las cosas, porque tienes que estar consciente de que no puedes tener el control de todo. Y es algo a veces que nos cuesta mucho trabajo asimilar, pero creo que también depende mucho de cómo diseñas tu sistema para que le des oportunidad de que se rompa o no, también es eso. Porque, por ejemplo, hay juegos que tienen muchos bugs, y por ejemplo los juegos de Nintendo aparentemente no tienen muchos bugs. Bueno, todos los juegos tienen bugs y por ahí tienen exploits y demás, pero regularmente los juegos de Nintendo son como muy limpios, porque como que el mismo diseño no te permite hacer cosas que lo vayan a romper tan fácilmente. Bueno, entonces, luego ves los speedruns de Super Mario bueno, 64. pero sí, pero digo, son cosas que un jugador normal casi Sí. nunca se topa. Y hay otros juegos donde de repente pasa de que estás caminando y te quedas atorado así en una pared y no hayas cómo salir, y a veces tienes que resetear la consola para regresar al checkpoint o cosas así. Pero regularmente ese tipo de cosas no suelen pasar, o digo, sí llegan a pasar, pero no es común que sucedan en los juegos de Nintendo. Entonces, como que tú tienes que tratar de evitar poner cosas que puedan ser problemáticas de entrada. O sea, trata básicamente, tratando de bajarlo a un nivel lo más abstracto posible, es no pongas demasiadas reglas. O sea, pon únicamente las reglas esenciales. También lo ejemplifico un poco con los deportes, porque bueno, a mí me gusta mucho el fútbol americano y también un tiempo estuve viendo mucho béisbol, pero son juegos muy gringos que tienen muchísimas reglas y muchísimas excepciones. Y creo que eso también hace que luego de repente sea problemático resolver ciertas situaciones, porque justamente está eso de que no, es que fue touchdown, no fue touchdown, no, pues es que el quarterback se barrió y pues tocó antes, no, pero pues es que como es el quarterback, él puede seguir avanzando, porque hay una regla que dice que si es el quarterback, para protegerlo, entonces él puede hacerlo. No, pero es que si lo tocaron y que no sé qué, y entonces se hace un desbarajuste, y en cambio hay juegos como el fútbol, que es más, también de repente tiene como sus reglas medio complejas, pero en general es más simple. Entonces, eso te permite también, por ejemplo, que el juego no tenga que interrumpirse constantemente, que sea más fácil definir cuándo una situación entra en un rango o en otro, etcétera. Entonces, creo que el momento de diseñar juegos también es eso, ¿no? Como que tengamos muy claras las reglas y tratar de no poner más reglas de las que realmente sean necesarias para que funcione lo más limpio posible.
Sí, también, bueno, eso creo que también va muy de la mano con el tipo de audiencia, ¿no? Porque luego hay personas que sí piden juegos más complejos, que Ah, sí. luego, bueno, hace poco estaba leyendo un juego, estaba leyendo un libro sobre juegos de mesa que se llama It's All a Game de Tristan Donovan, que habla de la historia de los juegos de mesa. Muy interesante, lo recomiendo muchísimo. También recomiendo mucho otro libro que es Replay, la historia de los videojuegos. Pero básicamente hablaba de estos wargames, o sea, los juegos de guerra, que son, bueno, quienes no sepan, son juegos como Risk, pero más complejos usualmente. Pues sí, son juegos que tratan de simular pues un escenario de guerra, pero luego esta comunidad de los jugadores de juegos de guerra, pues usualmente piden juegos muy complejos donde hay muchas excepciones, muchas reglas, y es que esta unidad tiene este alcance, tiene estos stats y bla, 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 y pasa esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. De hecho, salió un juego de mesa que se llama Twilight Struggle, que fue muy aclamado por la comunidad de juegos de mesa. O bueno, fue aclamado por un cierto sector de los jugadores de juegos de mesa, porque para otros es que decían, es que este juego es muy simple, este juego no es bueno porque es demasiado sencillo y no me da mucha oportunidad, pero ¿qué pasó? Pues se vendió bastante bien. Y es que esa es la cosa, ¿no? Luego muchas personas están pidiendo experiencias que no sean tan complejas, pero luego hay muchas, hay para todo, ¿no? O sea, también puede Catán, gran parte de su éxito. Catán es un juego de mesa que quienes no lo conozcan por una razón, que últimamente se ha hecho muy popular en México, lo he notado. De hecho, tengo muchos amigos que en su vida creo que habían tocado un juego de mesa y me han dicho como, me encanta Catán. Y yo, ¿qué? Pero pues ahí está la prueba, ¿no? Y Catán es un juego que, de nuevo, tiene una cierta complejidad, pero logra ser lo suficientemente accesible en comparación a otros juegos de mesa, ¿no? Luego mucho eso radica en el diseño del juego, ¿no? Como qué tan complejo, qué tan sencillo va a ser. Sí, sí, porque, bueno, digo, en general, o sea, más bien es no poner más reglas de las necesarias, pero también el asunto es de que no siempre es la misma cantidad de reglas necesarias. Sí son necesarias más reglas, y sí, también depende de lo que los jugadores busquen. Catán, por ejemplo, también ahorita que lo mencionas, también hay gente que le gusta mucho los juegos de mesa y que lo odian Catán, Sí. y que dicen, no, es que es el juego más sobrevalorado del mundo y que no sé qué. Entonces digo, pues hay de todo. Por ahí también, bueno, ahorita con lo que mencionas también recordé lo que dice Bernard Sutz respecto a los juegos, que básicamente los juegos él los considera como un obstáculo innecesario que ponemos enfrente de nosotros, y también por eso esa complejidad es parte de eso, ¿no? Donde, ¿qué les digo? Es como Super Mario Bros. Bueno, ¿qué tal si hiciéramos un juego de Super Mario Bros. Donde el nivel es simplemente puro piso y simplemente es correr del punto A al punto B y se acabó? Entonces diría, pues qué aburrido, ¿no? Sí. Entonces yo lo que quiero es que tenga algo de variedad, de enemigos, obstáculos para que me mantenga entretenido y ocupado. Entonces con los juegos pasa lo mismo. No mencioné, y que es bien importante que haga el diseñador de juegos, es playtesting, porque hay que saber escuchar. O sea, también parte de la habilidad de comunicación del diseñador de juegos es saber escuchar. ¿Y a quién tiene que escuchar? Pues a muchos, pero principalmente a los jugadores, porque también eso es algo bien importante, de que no podemos pensar que, pues yo soy el diseñador de juegos, yo soy el que sé de esto, por lo tanto tiene que ser así. No, más bien el asunto es de que, ok, yo quiero generar esta experiencia, que creo que por ahí lo platicábamos hace unos días también en clase, Sí. de que tenemos que tener un objetivo como diseñadores. O sea, diseño no solamente diseño de juegos, sino diseño tiene que ver con objetivos, establecer objetivos y encontrar la forma de cumplirlos. Entonces mi objetivo es generar una experiencia particular de juego para el jugador, y entonces ver cómo vamos a generar esa experiencia, qué elementos vamos a utilizar o de cuál vamos a echar mano, y vamos a probarlos. Y entonces una vez que los probemos, que los probemos con los jugadores, eso nos va a decir si realmente estamos logrando lo que tenemos contemplado lograr o no. Y sobre eso tenemos que ir haciendo ajustes. Bueno, en la última pregunta que quisiera hacerte por hoy, ¿cómo ves qué tendencias ves actualmente en el diseño de juegos, o cómo ves que ahorita hacia dónde hacia dónde han ido los videojuegos actualmente y a dónde crees que van a ir? No sé si es una pregunta muy amplia, pero creo que te hicieron una pregunta muy similar hace poco en un coloquio sobre videojuegos. Quienes no lo ubiquen, es el Devour. Sí, ¿no? Sí, Era el de Bauer. Devour. Ahí están las pláticas en YouTube. Busquen Devour 2020. Creo que es en el canal de... Hay un canal de YouTube ahí que... CATV. Ajá. CATV.
de la UAM, que son los que se encargaron de hacer la transmisión. Estuvo muy, muy Entonces, interesante para quienes les interese, pero bueno, te dejo que intentes contestar esto. sí, digo, igual, bueno, voy a contestar algo similar que en aquella ocasión porque sí era más o menos la misma pregunta. Bueno, para empezar, pues creo que hay una evolución natural de la industria que tiende a la diversificación. Por lo tanto, las necesidades se vuelven más extensas, pero se vuelven también más diversas. Entonces, o sea, es como todo, ¿no? Porque igual a lo mejor cuando empezó a haber videojuegos, no se pensaba tanto en función de que, pues necesitamos un diseñador de audio y un diseñador de juegos. O sea, era como, pues alguien que haga juegos y ya, ¿no? Uh-huh. Pero conforme pasa el tiempo empiezan a estas especializaciones y por un lado creo que va en esa dirección, ¿no? En decir, ok, bueno, yo creo que posteriormente a lo mejor, así como hay directores de cine y directores de televisión, y que hay unos que hacen de las dos cosas, pero hay otros que no solo hacen cine, otros hacen televisión, creo que algo así va a suceder con los juegos, que de repente va a decir, pues yo soy diseñador de juegos, pero solo de celulares, yo no hago de consolas, o viceversa, ¿no? Yo solamente de consolas, no hago celulares. O bien, también puede ser por géneros, que también, bueno, esa palabrita que nos hace a veces mucho ruido, pero sí, a lo mejor puede ser de que no, pues yo estoy especializado en cierto tipo de juegos, en RPGs, y pues es lo que yo hago, ¿no? Dependiendo del tamaño del equipo, pues hay equipos muy grandes o que requieren ciertas aptitudes muy, muy específicas, como decir, necesitamos un diseñador de economías de juego, ¿sí? Y eso necesita ciertas habilidades o ciertas aptitudes muy, muy específicas, regularmente pues conocer economías reales para empezar, ¿no? Porque funcionan de manera muy similar. O diseñar sistemas de juego. Entonces, esa es una tendencia donde creo que va a tender hacia la especialización. Y bueno, también en cuanto a qué tipo de juegos van a estar predominando, creo que eso es un... Ahora sí que pues todos queremos saber esa respuesta porque es donde va a estar el dinero también. Pero bueno, ahorita la tendencia actual es mucho el multiplayer. También la pandemia ha fomentado esto, pero desde antes ya está bastante marcada la tendencia, porque incluso juegos como Fall Guys no es un juego que se planeó a partir de la pandemia, es un juego que estaba ya en desarrollo, está la situación de la pandemia y por lo tanto eso provoca que tenga como un éxito bastante desmesurado. O Among Us, que ya había salido en 2018 y de la nada explotó. Ajá, resurge y sí explota, pero sí, o sea, en general los juegos multiplayer creo que pues es ahorita lo más importante y yo creo que, o lo que más genera dinero, por lo menos así a nivel industria. Digo, los juegos narrativos son importantes, tienen su nicho importante y también tienen sus ventas bastante altas y demás, pero si tú comparas, por ejemplo, Fortnite, que genera más de $2 millones al día, entonces, no, pues no hay comparación, ¿no? Y obviamente todas las empresas grandes quieren su Fortnite, aunque pues obviamente no todos lo tendrán. Pero creo que sí, o sea, ahorita a lo mejor ya no se habla tanto del Battle Royale, aunque sigue siendo como una modalidad de juego bastante importante, sobre todo en México. Y yo me imagino que van a estar surgiendo diferentes modalidades y variantes, pero creo que el juego multijugador en línea es una tendencia. Por ahí también, de hecho, me estaba acordando que algo de lo que hablaba es del cross-platform, que en una conferencia de GDC también hablaba de eso, que es algo bastante complejo de implementar, pero pues también es parte de la necesidad de la industria, ¿no? Donde cada vez se te pide más que tu juego sea cross-platform, que yo quiero jugarlo con mi amigo que tiene Xbox, pero yo tengo Play, o pues yo tengo mi PC, tengo mi celular y tengo mi consola, y si yo quiero jugarlo en el celular, pues quiero jugar la misma partida y de repente me paso a la PC y sigo con la misma y así, ¿no? Entonces hay una serie de cosas técnicas que hay que revisar y pues sí, es una complejidad mayor en la que se tiene. Bueno, pero antes de irnos, pues no sé si hay, quieras agregar algún comentario final o quieras... Bueno, comentarios finales. Bueno, algo importante es justamente que a lo mejor espero haber aclarado sus dudas respecto a lo que es el diseño de juegos y no confundirlos más. Digo, también en términos más terrenales, diseño de juegos sería algo así como definir cómo se juega un juego. Eso es como la esencia, ¿no? Sí, porque luego también uno dice, bueno, regresando un poco a lo que decía al comienzo, ¿no? Tú dices, es que diseño videojuegos y preguntan, ¿y programas? No. Bueno, pero diseño, dibujos, entonces, ¿hace los dibujos? No. Entonces, a mí siempre me parece un poco etéreo, como tratar de decir que estoy estudiando, o sea, o a qué se dedica un diseñador de juegos.
pues es eso, ¿no? Con la parte de la planificación. Luego incluso una vez a alguien le decía, pues es que es hacer la documentación del juego. Y me decían, ay, qué flojera, ¿no? Pues, o sea, es parte de, ¿no? Y digo, no todo es documentación. Como dices, también es con mucho de estar... O sea, yo diría que es más desglosar, ¿no? Porque creo que, de Sí, nuevo, hay muchas formas de documentar, hay muchas formas de hacer, de trabajar esto. Puede hacer como de incluso diagramas, puede hacer la parte del testing es muy importante para diseñar un juego. De nuevo, hay muchas cosas que hacen, ¿no? Solamente también depende mucho de las necesidades del proyecto, pero yo igual espero que las personas que estén viendo esto pues haya quedado un poco más claro, espero les haya servido. sí, no, digo, de hecho yo creo que lo que dices de desglosar me parece como muy adecuado, porque justamente es eso, ¿no? De, de tratar de visualizar todo lo que implica hacer un juego, que a veces, o sea, no lo tiene uno claro a la primera, y también por eso se necesita un proceso, porque en el proceso también vas ubicando todas esas cosas que a lo mejor de inicio no ubicabas, pero sí, o sea, implica la parte de documentar, implica la parte de hacer prototipos, implica la parte de hacer pruebas. Yo creo que esos serían los tres pilares del trabajo del diseñador de juegos: documentar, hacer prototipos y probarlos. Y así, a fin de cuentas, eso es lo que te ayuda a definir exactamente qué funciona en un juego y qué no funciona. Por ahí igual un ejemplo, justamente hablando de eso que mencionas, de que a mí también, o sea, la gente me dice, entonces tú programas juegos, ¿no? Y no programo juegos. Bueno, y bueno, aparte yo estudié diseño gráfico, entonces me dicen, entonces los monitos de los juegos, ¿no? Y dije, pues no, o sea, sí lo puedo hacer, lo he llegado a hacer, pero la parte de diseño de juegos no es esa. Es como, digamos, hablando del ajedrez. Como diseñador de juegos, que me tocaría decir, pues eh, el tamaño de las piezas o el color del tablero, pues no. O sea, eso no es lo esencial. Más bien lo que yo necesito definir como diseñador de juegos es cuántas piezas va a haber en el tablero, cuántas casillas va a haber en el tablero, dónde van a estar ubicadas las piezas al principio, cuáles van a ser las reglas que van a definir cómo se mueve cada pieza, cuáles van a ser las condiciones de victoria del juego, cuál va a ser la interacción que va a haber entre las piezas. Entonces todo eso, como dices, sí es un tanto etéreo, o sea, de que a lo mejor la gente no ubica de primera instancia este tipo de cosas que alguien las tiene que definir. Incluso también es algo que como profesor me pasa, ¿no? Porque de repente hacen una documentación muy básica a los alumnos y es así de que, oye, pues, ¿y esto qué? O sea, ¿y quién va a definir eso? Si el diseñador de juegos no lo define, ¿quién lo va a definir? Entonces, de hecho también, bueno, por ahí es un poco como jugar, como si en un deporte jugáramos una posición defensiva, porque los que juegan una posición defensiva de repente tienen que estar cubriendo los huecos. O sea, ¿qué falta? ¿Qué es lo que no se ha visto? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Entonces el diseñador también tiene que estar muy al pendiente de esas partes, ¿no? De, oye, es que hay que definir esto, y eso no se los va a decir a veces el jefe. O sea, uno como diseñador tiene que tener la capacidad de detectar esas cosas y de resolverlas. Porque no existe el diseñador que se siente un día a escribir todo su documento de diseño y de repente al final ya diga, pues ya tengo todo está perfecto y no necesita cambios. O sea, eso no sucede. Entonces también eso es algo que tenemos que entender como diseñadores, que ese es el proceso correcto. De hecho, yo como diseñador gráfico, justamente lo que me he topado es que muchos diseñadores gráficos todavía tienen como esa postura como de diva, de que pues yo soy el diseñador, yo soy el que sabe y mi propuesta es la correcta, ¿no? Pero no se toman la molestia de validarlas, de probarla, justamente para ver si realmente funcionan como deben de funcionar, básicamente. Bueno, muchas gracias, Draco, por haber estado el día de hoy con esta entrevista. Espero que les haya gustado este formato. De nuevo, es un pequeño experimento a ver qué sale, cómo sale. Me gustaría leer siempre su retroalimentación, ya sea que, bueno, luego mis contactos más personales me escriben por aparte, pero si no, bueno, ahí pueden dejar en la caja de comentarios aquí en YouTube, pueden pues, incluso pues, escribirme por Twitter, siempre lo dejo. Y pues de nuevo, saber qué les gustaría quizás saber en un episodio futuro, como de qué área de los videojuegos podría ser interesante saber más. De nuevo, a mí también luego me sirve para conocer sobre ciertos temas. Por ejemplo, repito, me gustaría saber algún episodio sobre esports, que es un área que para mí es un poco gris. Pero bueno, también si fue un episodio, considero que estuvo largo, que estuvo corto, no lo sé. Estoy abierto de nuevo a iterar. Y es algo de lo que yo me acostumbré aprendiendo a diseñar juegos, siempre estar cambiando las cosas de acuerdo al objetivo que se tiene, ¿no? Pero bueno, Draco, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales, ¿quieres dejar algún contacto? Sí, por ahí, bueno, en Twitter, Sepchescara es mi Twitter, aunque un poquito difícil de ubicar, pero igual ahí se los ponemos por escrito. También en Facebook, Draco Isfet, o escríbanme a draco@materiagris.com.mx,
que es mi dirección de correo, ahí les puedo contestar. Y pues muchas gracias, Luis, por la invitación. Ahora sí que es un gusto y un honor. Pues un gusto estar por acá. Muchas gracias. Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Detrás del Beat y espero estén bastante bien.